Resolvamos el problema 2 del seminario 6. Se mezcla 1 kilo de agua a 30 grados centígrados con 2 kilos de agua a 90 grados centígrados. En un calorímetro de capacidad calorífica despreciable a una presión constante de 1 atmósfera. Me da la capacidad calorífica del agua e indica determinar la variación de entropía del sistema. El sistema en este caso está formado por dos masas de agua, una caliente y otra fría, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la variación de entropía del sistema será la suma de las variaciones de entropía de cada una de las masas de agua, tanto del agua caliente como del agua fría. ¿De acuerdo? Vamos a llamar 1 al agua fría, 2 al agua caliente. ¿De acuerdo? Bien, como se trata de un proceso a presión constante, la variación de entropía puede determinarse como la masa de cada una de las masas por la capacidad calorífica por el logaritmo de la temperatura final con respecto a la inicial, ¿de acuerdo? Por lo tanto, para el agua fría tendríamos su masa, su capacidad calorífica, por el logaritmo de T sub F partido de una temperatura de 30 grados centígrados que luego expresaremos en kelvins. Por otro lado, para la masa de agua caliente tendremos su masa M2 por C sub P por el logaritmo de T sub F partido T sub I a 90 grados centígrados. ¿Vale? Como se van a mezclar, no hemos puesto subíndices para las temperaturas finales, ya que en dicha mezcla al final llegarán al equilibrio y será o se corresponderá con una temperatura final común a las dos masas de agua. ¿Vale? Fijaros que tenemos las masas de agua, tenemos las temperaturas iniciales, faltaría determinar cuál es la temperatura final de esa mezcla de masas de agua. ¿De acuerdo? Para ello vamos a entender que la mezcla se produce en un calorímetro de capacidad calorífica despreciable. Por lo tanto, el calor total contra el sistema es igual a 0. ¿Eso qué quiere decir? ¿O qué es lo mismo? Que en cierta forma el calor que gana el agua fría más el calor que pierde el agua caliente es igual a 0. Dicho de otra forma, todo el calor que cede el agua caliente es el que absorbe el agua fría. Podríamos poner que Q sub 1 es igual a Q sub 2 siempre y cuando trabajáramos con valores absolutos. Pero tenemos que tener en cuenta, ¿de acuerdo?, el criterio de signos, ¿vale?, que me dicen que el calor es positivo si se cede, lo recibe el sistema y es negativo si lo cede, ¿de acuerdo? Es el criterio de signos que seguimos con calor y trabajo, ¿de acuerdo? En este caso, esta expresión nos va a permitir determinar, ¿de acuerdo?, cuál es la temperatura final de la mezcla. De hecho, te diría M sub 1 por C sub P por la variación de temperatura del agua fría más M sub 2 por C sub P por la variación de temperatura que experimenta el agua caliente es igual a 0. Expresado de otra forma, podríamos poner pues M sub 1 por C sub P por variación de temperatura de la masa de agua fría. ¿Cuáles? Pues serán los 30 grados centígrados de los que parte hasta la temperatura final. Más masa de agua caliente por C sub P por variación de temperatura del agua caliente, pues será parte de los 90 grados centígrados y llegó hasta una temperatura de equilibrio. Esa suma, al final, es igual a 0. Fijaros que en esta ecuación, ¿vale?, tenemos todos los datos, salvo la temperatura final. De hecho, incluso C sub P se puede observar si despejáramos la ecuación, por ejemplo, de esta forma. Este término lo paso al otro lado, lo pasaría como negativo. Entonces, para no pasarlo como negativo, voy a invertir las temperaturas. Por ejemplo, M sub 2 por C sub P por TF menos 90 grados centígrados. ¿Vale? En este caso, fijaros que C sub P está aquí multiplicando y está en el otro lado de la ecuación, podría cancelarlo. ¿De acuerdo? Con esta ecuación finalmente calcularemos las temperaturas finales y con las temperaturas finales podremos calcular cada una de las variaciones de entropía, tanto de la masa de agua fría como de la masa de agua caliente. Si empezamos a dar valores numéricos a las expresiones, tendríamos a partir de esta expresión M sub 1 es 1 kilo, ¿vale?, por 30 grados centígrados menos T sub F es igual a la masa de 2 kilos, que es la del agua caliente, por T sub F menos 90 grados centígrados. Aquí podemos trabajar sin expresarlo en kelvins porque va a ser una diferencia de temperaturas, tanto aquí como en el otro lado. En ambos casos están también en grados centígrados. Si pusiéramos aquí 273 más y aquí 273 más, como es una resta, el 273 se cancelaría en ambos términos, ¿vale?
Kilos con kilos, como vemos, también se cancelan las unidades y al final tendremos 30 grados centígrados menos T sub F es igual a 2 veces T sub F menos 2 por 90, también 180 grados centígrados. Pasando este T sub F al otro lado tendríamos 3 veces T sub F y pasando los 180 al otro lado tendríamos 180 más 30, 210 grados centígrados. Por lo tanto, la temperatura final de equilibrio son 70 grados centígrados. ¿De acuerdo? Que era el dato fundamental que necesitábamos para calcular las variaciones de entropía. Por lo tanto, finalmente la variación de entropía del agua fría será m sub 1 por c sub p por logaritmo de t sub f partido t de 30 grados será 1 kilogramo por 4,18 kilojulios partido kilo Kelvin por el logaritmo, y aquí sí que es muy importante expresar las temperaturas en grados kelvins. 273 más 70 son 343 kelvins, ¿vale? Esto eran 343 kelvins, ¿vale? Y la temperatura inicial, 273 más 30, son 303 kelvins. Operando esta multiplicación, logaritmo de 343 entre 303 por 4,18 y por 1, nos sale un resultado de 0,581 kilojulios por Kelvin. O lo que es lo mismo, bueno, 518, ¿de acuerdo? Julios partido por Kelvin. Aplicando la misma consideración a la masa de agua caliente, m sub 2 por c sub p por logaritmo de t sub f partido t de 90 grados, serán masa de agua caliente 2 kilos, constante 4,18 kilojulios kilo Kelvin por el logaritmo de temperatura final los 70 grados y temperatura final de 363 kelvins. Operando esta cantidad me va a salir negativa, es un logaritmo menor que la unidad, 363, ¿vale? Por 4,18 y por 2 me sale menos 0,478 kilojulios Kelvin, o sea, menos 478 julios por Kelvin. Por lo tanto, la variación de entropía de todo el sistema es la suma de estas dos cantidades, 518 julios Kelvin más menos 478 julios partido por Kelvin. Eso da un resultado final de, perdón, en el anterior valor eran 474, ¿vale? Perdonad por el error, estos son 474, ¿vale? 518 menos 474, aproximadamente 44 julios partido por Kelvin. Problema terminado. ¿Vale? Comprobar bien este resultado eran 474 si redondeábamos. Problema terminado.